ve la guardia, agachó la cabeza. Ay, hombre, Bueno, igual de Frankie Edgar. ¿Qué otra finalización más para el Chito Vera? ¿Qué tal, gente? Los saluda Ronnie y el día de hoy vamos a hablar de que Chito Vera no es solo suerte y sobre todo del plan y la estrategia que este mismo tiene para poder ganar sus peleas. Y vamos a tocar el primer punto. Tiene 4 victorias seguidas. 4 veces suerte. Ustedes respondan. 4 veces suerte. Segundo punto. Voy a explicarles cómo funciona la estrategia y les voy a poner de ejemplo hasta mi primera pelea de kickboxing que seguí un plan similar. Lo primero que tenemos que saber es que hay 3 fundamentos para poder tener una muy buena lectura de tus oponentes. ¿Cuáles son? El primer fundamento es leer la distancia. El segundo, leer los patrones. Y el tercero es leer el ritmo. Ya te voy a explicar lo que yo me refiero para ritmo, ya que algunos pueden tener otra definición. Vamos a comenzar primero con la distancia. ¿Qué es leer la distancia? Es leer hasta dónde llega el golpeo de tu oponente cuando estás en una zona segura, o sea, una distancia segura, y cuando estás golpeando. Son 2 tipos de distancia. Pues no es lo mismo estar lejos y saber hasta dónde llega tu oponente, a golpear y salir y hasta dónde puede llegar el contragolpe de tu oponente. Son esos 2 tipos de distancias que debes coger y leerlo con precaución, porque debes leer cuando tu oponente no puede conectarte, por ejemplo, cuando te desplazas, y leer la distancia cuando te estás desplazando. Porque tu oponente, lo normal es que si tú te desplazas mucho, comience a intentar alargar la distancia con saltos. Entonces también debes leer esa distancia para saber hasta dónde puede llegar. El segundo fundamento, por ejemplo, aquí en mi primera pelea, lo que hice fue leer hasta dónde llegaban los ganchos y el volado. Y lo que hice, pues bueno, ahí ya tenía la lectura, ya sabía hasta dónde tenía que hacer mi pullback, hasta dónde tenía que hacer mi desplazamiento. Y perdónenme por esa interrupción que les dije cuando iba a mencionar el segundo fundamento, que ya voy a eso. Entonces, eso es lo que hice. Ese fue el primer fundamento que comencé a establecer. El segundo fundamento es leer los ritmos. ¿Qué es los ritmos? Les explico. Cuando tú estás en estado base, le vamos a decir, o sea, mirando a tu oponente simplemente con la mano arriba, con las manos donde quieras que estén, pues tienes un ritmo, te mueves de una manera, ya sea pivoteando, saltando en la punta de tus pies, o estar ahí cabeceando, o moviendo los brazos, que mucha gente mueve lo que es las manos a la hora de atacar, estás viendo. Cuando tú atacas, inconscientemente, obviamente, aumentas la velocidad. O sea, estás ahí y obviamente cuando atacas ya comienzas a moverte más. O sea, vas a dar un gancho, vas a acercarte, mueves más rápido. Estás pivoteando, o sea, en la punta de tus pies, aumenta la velocidad. Entonces, eso es leer ritmos. Lo que tú haces es coger y ver cómo cambia el ritmo y ya te puedes predecir el ataque. Y ahí te puedes desplazar o subir las manos o lo que sea tu defensa. ¿Entiendes? Ya tienes el segundo fundamento. Por ejemplo, en este caso mi oponente notaba yo que movía la cabeza más rápido cuando iba a atacar. Entonces ya sabía que venía hacia mí. El tercer fundamento son las combinaciones. Muchos peleadores tienen un golpe de preferencia. Muchos peleadores tienen un golpe que los van a estar haciendo constantemente en la pelea. Entonces debes leer ese golpe, buscar los contragolpes y sobre todo para que él deje de usar ese golpe favorito. Para incomodarlo sobre todo. Ya cuando tienes la lectura y sobre todo el patrón que tiene él, que es el patrón que tenemos todos, quiero aclararles aquí que estos fundamentos que estoy dando los tienen todos, desde yo, un amateur, hasta campeón del mundo. ¿Por qué? Porque eso no desaparece. Puedes perfeccionarlos y hacerlos cada vez más pequeños, pero siempre tienes combinaciones o siempre tienes golpes de preferencia. Entonces eso es fundamental, sobre todo para poder saber y hacer una lectura. Por ejemplo, ¿cómo hice en esta pelea? Y les voy a explicar. Lo primero que hice yo fue analizar el ritmo. ¿Cuál fue el ritmo de mi oponente? Fue coger y ver que aceleraba su cabeceo cada vez que se acercaba. Él comenzaba con ganchos. Él veía que su patrón y su golpe favorito era el volado derecha y el gancho izquierdo. Después de coger y ver eso, veía que cada vez que yo finteaba un jab, su patrón era tirar un contragolpe con gancho o volado. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo finteaba el jab, él tiraba el contragolpe y yo ya sabía la distancia porque la había analizado en el primer asalto, esquivaba para atrás
fallaba el volado y contragolpeaba con Loki, ya que mi plan de pelea era debilitar su base. Cogí y hice segundo salto y parte del primero y parte del tercero debilité su base. Después ya, y aquí les voy a explicar por qué es similar a la de Chito. Cuando ya tienes la base destruida, y lo que hace Chito Vera, que me gusta bastante, es patear las piernas, patear la zona media, marcar con el jab la distancia. Y les voy a explicar algo, no sé si ustedes opinen lo mismo, aunque no les caiga bien el Chito, pero yo creo que patea durísimo. O sea, él, en la división, en el top, creo yo que las patadas más fuertes son las de Chito Vera. Entonces, ¿qué pasa? Él te va moliendo las piernas y te va moliendo la zona abdominal. Poco a poco te va moliendo la zona abdominal. Pierdes cardio, pierdes base. Entonces estás mucho más lento. Y ahí es muy fácil casarte. Porque es muy difícil que lo conectes y es muy fácil contragolpearte. Y algo que tiene Chito es pues manoplas en la mano. A diferencia de mí, que en este caso logró un knockdown en el tercer asalto, ya que no tenía base, estaba muy cansado porque pateé un poco la zona media y ya tenía sus patrones, sus tiempos, su lectura. Ya era muy complicado para él, ¿entiendes? Es lo mismo que le suele pasar al Chito Vera con sus oponentes. Los cansa a las piernas, los cansa a la zona media. Tiene el patrón, tiene el ritmo, tiene el alcance. Tantas cosas a su favor y decir tú que pum, es que conecta un golpe y ya se acaba. A suerte, es que justamente iba perdiendo, tira un volado, pum, y acabó la pelea. No. Él te debilita las piernas, te debilita la zona media. Él te lee la distancia, te lee el patrón y después te coge y te lee los ritmos. Es por ejemplo Dominick Cruz. Dominick Cruz era con las manos abajo y luego comenzaba e inmediatamente iba para el frente. Ya leía el ritmo, la distancia de Dominick Cruz, el patrón de que sacaba la cabeza para acá, las combinaciones de él. Ya los tenía leído. Ya Chito dijo, ya ok, ya sé cómo cambia tu ritmo a la hora de esquivar, que te gusta sacar la cabeza al lado contrario de mi mano delantera. Por ejemplo, el Chito cambia por eso de guardia con Dominick Cruz, porque sabía que tenía la mano izquierda. Y le gusta salir para el otro lado, o sea, para el lado débil, se puede decir. ¿Cuál es el lado débil normalmente? Porque tú estás siempre, eso es cualquier tipo de guardia, estás un poco diagonal y lo que pasa es que salen para tu lado, entonces es muy complicado conectar. Lo que hace el Chito es fintear, cambia de guardia y ahí sí conecta. Y se acaba la pelea. Entonces esos son los fundamentos que conlleva Chito Vera y usa para este tipo de peleas. Y aquí les explico que no es suerte, es todo ese trabajo que les acabo de explicar para conseguir ese knockout. Ahora, sí les voy a dar una cosa. El problema es que debes noquearlo. Y ahí es donde puede dificultarse con Cory. Pero más que sea para mí, todo lo que ha hecho Chito Vera no es suerte, no es cuestión de edades, simplemente es cuestión de estrategia y muy bien merecido y total mérito para Chito Vera. Nos vemos en otra ocasión y espero que les haya gustado el video. All you gotta do is kick his ankle. That's all you gotta do. It wasn't a calf kick that put me down. His toe hit my nerve